los oyentes habituales del programa sabrán que aquí en La Cadiera somos unos enamorados del lenguaje y que eso de jugar con las palabras es algo que nos encanta. Así que pueden imaginar lo jugosa que se presenta la sección que estrenamos hoy. En La Cadiera, en la puntica de la lengua, una mirada desenfadada a las cosas de nuestro lenguaje. Hace unos meses charlamos en el programa con Mamen Horno, es profesora titular de Lingüística General de la Universidad de Zaragoza, es especialista en psicolingüística, divulgadora del lenguaje y es además la artífice de Twitter para lingüistas. Esa conversación fue el germen de esta sección quincenal a la que llamamos así, en la puntica de la lengua. Mamen Horno, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Óscar. Pues muy bien, muy ilusionada con este nuevo reto, la verdad. Bienvenida a ti y también al resto del grupo SILEX, ¿no? Y al Seminario Divulgativo Zaragoza Lingüística, porque vais a ser los compañeros que vayáis pasando por aquí cada 2 semanas. Exactamente, ¿quiénes sois y qué hacéis ahí, Mamen? Sí, bueno, pues nosotros somos un grupo de investigación, el grupo SILEX, que desde hace ya pues más de una década estamos decididos a divulgar lo que investigamos y lo que sabemos acerca del lenguaje. Entonces creamos el Seminario Zaragoza Lingüística, que hacemos talleres, hacemos charlas divulgativas y además tenemos un repositorio de estas charlas online. Si la gente le interesa, pues Zaragoza Lingüística a la carta, y ahí tiene todas nuestras charlas. Y bueno, pues escribimos artículos de divulgación, hacemos monólogos, un poco de todo. Bueno, y ahora pues estamos contigo. Es lo que iba a decir, que el seminario da un paso más, Mamen, y se convierte también en sección radiofónica. Estáis contentos, motivados también en el grupo, ¿no? Sí, claro, sí, porque además pues nosotros cada uno de nosotros investiga en un asunto distinto. Entonces creemos que puede ser una sección, bueno, pues variada, ¿verdad? Cada uno de nosotros os contaremos cosas distintas. Damos la bienvenida entonces al grupo SILEX y a Zaragoza Lingüística, ese seminario de divulgación, y vamos a meternos en harina, ¿te parece? Con el tema seleccionado para esta primera semana, para la primera sección. Nos fijamos en el lenguaje interior, Mamen, que es la conversación que tenemos habitualmente con nosotros mismos. ¿Por qué es importante? Sí, bueno, yo he querido empezar esta sección hablando de algo de lo que no solemos hablar mucho los lingüistas, hablan más los psicólogos, pero creo que es muy importante para nuestro día a día, ¿no? Entonces es este diálogo interior que llevamos nosotros con nosotros mismos y que media entre la realidad y nuestras emociones y nuestra conducta. Porque la realidad puede ser la misma, pero dependiendo de lo que nos digamos a nosotros mismos, las emociones que vamos a sentir y la reacción que vamos a tener va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, creo que es importante que seamos conscientes de ese diálogo interior que llevamos con nosotros mismos. ¿Y cómo surge? ¿Nos acompaña siempre y sobre todo nos acompaña a todo el mundo, Mamen? Bueno, pues Vygotsky decía que aprendemos a hablar a través de nuestra relación con los adultos, fundamentalmente, ¿no? Y también con los iguales. Entonces el lenguaje interior va a surgir de fuera para adentro. Primero aprendemos a hablar con los demás, después como a los 3, 4 años pues ya nos encontramos a los niños hablando solos pero en voz alta, pues con los muñecos, con los cochecillos, y a partir de ahí surge ese diálogo subvocal que no es oral, que lo hacemos con el pensamiento, con nosotros mismos, y que por lo tanto, como surge de fuera para adentro, es fundamental los modelos lingüísticos que tenemos, ¿no? Si nos rodeamos de gente tóxica que suelen tratarse mal unos a otros, normalmente nosotros en nuestro diálogo interno nos tratamos mal. Sin embargo, en un ambiente, digamos, más apacible, pues aprendemos a tener un diálogo interno más misericordioso con nosotros mismos. Bueno, claro, y eso al final tiene muchas repercusiones. No sé hasta qué punto está relacionado ese lenguaje interior con nuestra autoestima o con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Completamente, porque nosotros nos vemos a través de lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no? Y de esa imagen. Por eso es tan importante tener cuidado con lo que decimos, sobre todo cuando hay niños delante, porque la forma de hablar sobre los demás y sobre nosotros mismos, ellos lo van a interiorizar, y ese diálogo interno que les va a acompañar durante toda la vida se va a fraguar ahí, ¿no? Antes me preguntabas si todas las personas tenemos este diálogo interior. Por lo que se sabe, no todos lo tenemos en el mismo grado.
Hay personas que pensamos más con lenguaje y por lo tanto este diálogo interior es absolutamente presente y constante, y hay otras personas que piensan más en imágenes. Entonces este lenguaje interior, digamos que está más reducido. Existe, pero está más reducido. O sea que es mejor aplicarlo con palabras que con imágenes, ¿no? Bueno, cada uno piensa como piensa. Eso yo no creo que se pueda cambiar. Pero aquellos que pensamos con lenguaje tenemos que ser conscientes para poder modificar un poco, ¿no?, ese diálogo interior. ¿Tiene alguna función en nuestro éxito y en la resiliencia ante la enfermedad también el lenguaje interior? Claro, también, ¿no? Porque lo que nos decimos a nosotros mismos nos va a ejercer una influencia en nuestra conducta, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí fuera muchas veces no lo podemos cambiar, pero sí que podemos cambiar lo que nos afecta, ¿no? Y cómo podemos organizar el tiempo y cómo podemos reaccionar, ¿no?, ante lo que hay fuera. Entonces, yo no soy tampoco de esta psicología del positivismo de mira, si piensas que vas a poder, puedes. Pues no, hay cosas que no, sabes que no puedes. Pero sí que es verdad que una buena actitud es un kilómetro cero para el éxito. Bueno, entonces, Mamen, ¿cómo podemos ser conscientes de cómo nos hablamos a nosotros mismos? Supongo que en la mayoría de las ocasiones nos hablamos a nosotros mismos de forma inconsciente, no reparamos en ello, ¿no? Exacto. Lo primero es esto, ¿no? El estar hablando de ello y el que ahora seamos conscientes de que existe ese diálogo. Y después hay una serie de palabras que si las usamos debería encenderse una lucecita roja, ¿no? Palabras que son absolutas, del tipo siempre, ¿no? Siempre me pasa esto a mí. O nunca voy a conseguir esto. O todo el mundo me odia, ¿no? Si utilizamos esas palabras tan absolutas, tan exageradas, se nos tiene que encender una lucecita, porque a lo mejor estamos teniendo un pensamiento tóxico, un pensamiento irracional, y entonces a lo mejor tendríamos que cuidar nuestras palabras con nosotros mismos. Seguramente no seríamos capaces de hablarle así a los demás, pero en cambio a nosotros mismos muchas veces nos machacamos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes y esas palabras nos encienden una alarma. Pero claro, cambiar la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos es algo muy complicado, ¿no? Es complicado, pero se puede. Nosotros nos hablamos como nos hablamos, por un lado por genes, porque cada uno tiene su personalidad, y por otro lado también por lo que hemos aprendido, ¿no?, del ambiente, como decía antes. Pero si somos conscientes y si somos capaces de pensar sobre lo irracional que estamos pensando, podemos cambiar ese discurso. Entonces, si cada vez que decimos todo el mundo me odia, inmediatamente decimos, hombre, Mamen, todo el mundo tampoco, ¿no? O sea, vamos a bajar un poquito este nivel de intensidad. Pues poco a poco vamos a ir cambiando nuestro pensamiento interior y vamos a evitar a lo mejor crisis de pánico, vamos a evitar ansiedad, vamos a evitar un grado en esta depresión que podemos estar sufriendo, etcétera, ¿no? Entonces, sí es posible, es difícil, pero es posible. Bueno, y al final estamos dedicando muchas horas al día, Mamen, al lenguaje interior, ¿no? Claro, es que sobre todo algunas personas lo tenemos constante, es una vocecita que si nos anima y nos apoya, pues puede ser fantástica, pero si no, pues puede ser terrible. Bueno, si nos hemos quedado con ganas de saber, de leer más, te voy a pedir alguna propuesta antes de despedirte de lectura que nos ayude a profundizar en estos asuntos y sobre todo que sea divulgativa, que todo el mundo vayamos a entender, vamos. Sí, bueno, aquí hay bastantes cosas. Lo que os he contado lo conté ya en mi columna de Letras Libres, y si buscáis cómo nos hablamos a nosotros mismos en Letras Libres, pues ahí lo tenéis un poco resumido. Y os recomiendo 3 libros, los 3 son divulgativos. Uno es de Rojas Marcos, que se titula Somos lo que hablamos, que está en Grijalbo. Otro es de Óscar Vilarroya, de Ariel, que se titula Somos lo que nos contamos. Y por último, la joya de la corona, os he traído un librito de Albert Ellis. Albert Ellis es un psicólogo que desarrolló la terapia racional emotivo-conductual y que habla fundamentalmente de esto, de cambiar nuestro pensamiento. El título es Usted puede ser feliz y está en Paidós Divulgación. Este libro, para aquellos que estén pasando un mal momento de ansiedad, de ataques de pánico, etcétera, este libro es muy recomendable. Usted puede ser feliz, es como se titula. Oye, te voy a hacer una última pregunta, Mamen, antes de despedirte, porque tenemos aquí desde hace mucho tiempo realmente la duda al referirnos a nuestro nombre en Twitter, que es lacadiera _. No tenemos claro si es _, o _, ¿qué es lo apropiado? ¿Qué es lo correcto?
Bueno, me alegra que me hables de esto porque es de lo que voy a hablar precisamente en la columna de letras libres de este mes, ¿no? La pregunta está mal formulada, ¿Ah, sí? yo creo. Sí, porque no es lo que se puede decir o lo que es correcto, sino qué es lo que la gente dice y cómo me van a entender. Entonces tenemos que empezar a pensar en el lenguaje como un fenómeno psicosocial, más que como un fenómeno normativo. Lo importante es que los hablantes, cuando tú digas esto, ¿no?, de barra baja o de guión bajo, te entiendan y te encuentren, ¿no?, en Twitter. Tenemos que ver el diccionario como un notario que nos va haciendo fe de lo que los hablantes dicen, más que como un bautismo, ¿no?, de cuáles son las palabras correctas o no correctas. Entonces da lo mismo, yo que he digamos una cosa que la otra, ¿o qué? Sí, bueno, con guión bajo y con barra baja yo os aconsejo guión bajo porque creo que es lo que dice más gente. Y en el fondo lo que queremos es que encuentren a La Cadiera en Twitter. Así guión que, bajo. Sí. Muy bien, pues resuelta la duda. Si los oyentes quieren también plantearnos las suyas, pues sepan que pueden hacerlo a través de los canales habituales de contacto con el programa. Bienvenida, Mamen Horno, bienvenido Grupo Siles y también Seminario Divulgativo Zaragoza Lingüística. Hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Sí. Un abrazo. Hasta siempre, Óscar. Adiós, Mamen. Adiós.